en el texto de San Juan Damasceno, que se llama Exposición de la Fe Ortodoxa, él nos explica de una manera completa de qué manera, la forma en la que la Iglesia venera a la Virgen Santísima, porque es Madre de Dios y porque es Virgen. Y así como es verdadero Dios aquel que nació de María, así también ella es verdadera Madre de Dios, aquella que engendró al verdadero Dios encarnado. Dice San Juan Damasceno que Dios fue engendrado por ella no en el sentido de que la divinidad del Verbo haya tenido comienzo por ella, sino que decimos que el Verbo fue engendrado por ella en el sentido de que el mismo Dios Verbo, nacido del Padre, eterno con el Padre y con el Espíritu, en los últimos tiempos habitó en el seno de María para nuestra salvación. Se encarnó de ella sin experimentar cambio y nació. Por tanto, la Virgen Santa no engendró a un simple hombre, sino engendró al Dios verdadero. Es lo que dice San Juan Damasceno en ese texto que se llama Exposición de la Fe Ortodoxa, y que el profesor de Fiores nos pone en la página. ¿Qué página es, José Luis? 212, Fray. 212. Bueno, algunos la tendrán en otra página, pero en esa página 212 tenemos esta afirmación del capítulo 12 de la obra de San Juan Damasceno, que se llama Exposición de la Fe Ortodoxa. Y con esa afirmación de que el Verbo Eterno se encarnó en el seno de María sin experimentar cambio respecto de la naturaleza que tenía antes de todos los siglos, y nació, la Virgen no engendró a un simple hombre, sino que engendró al Dios verdadero. Entonces, pues, dice aquí el texto de el profesor de Fiores, que San Juan Damasceno nos ofrece ese texto con el cual se concluye la discusión acerca de que si la Virgen es Madre de Dios o no es Madre de Dios. San Juan Damasceno explica que Cristo fue engendrado por la Virgen, no en el sentido de que haya tenido comienzo la divinidad del Verbo en el seno de la Virgen, sino que la Virgen Santísima engendró al verdadero Dios en el sentido de que el Verbo de Dios, nacido fuera del tiempo, eterno con el Padre, en los últimos tiempos habitó en el seno de María. Ahí hay pues que distinguir las dos generaciones de Cristo, una que es antes de todos los siglos y la otra que es en el tiempo. La generación del Hijo de Dios antes de todos los siglos ocurre antes de la creación del mundo, en la eternidad divina de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esa segunda persona de la Santísima Trinidad habita en el seno de María para nuestra salvación y se encarna en el seno purísimo de la Virgen sin cambios. Es decir, que lo que ya existía de Cristo antes de todos los siglos, eso mismo fue lo que se encarnó en la Virgen María. Y que por tanto la Virgen no engendró a un simple hombre, sino al Dios verdadero. Así San Juan Damasceno concluye que Cristo es Dios y hombre por la potencia del Espíritu Santo que hizo que se encarnara
en el seno de la Virgen, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así San Juan Damasceno explica que el Espíritu Santo cumple una capacidad generadora y que el Verbo vino a habitar en el seno de la Virgen sin semilla humana y sin experimentar limitaciones. Es lo que dice San Juan Damasceno acerca de la encarnación del Verbo de Dios, de la segunda persona en el seno de María. Y todavía el profesor de Fiores nos ofrece otras dos definiciones del texto de Juan Damasceno en esa exposición de la fe ortodoxa. La primera dice que el Verbo de Dios se encarnó asumiendo de María la primicia de nuestra composición humana. ¿Cuál es esa primicia de nuestra composición humana? Pues es la carne animada por alma racional y espiritual. Esa es la primicia del compuesto humano que el Verbo recibió, tomó del seno de María. De tal modo que la unión indisoluble de la carne que tomó el Verbo de Dios en el seno de la Virgen fue la misma unión del Dios Verbo con la carne que tomó de la Virgen y que el Verbo divino llegó a tener la unión indisoluble de las dos naturalezas, de la divina y de la humana. Es así como explica San Juan Damasceno en ese texto de la exposición de la fe ortodoxa, de qué manera el Verbo eterno se encarnó en el seno de la Virgen Santísima. También tiene otro texto del capítulo 12, en donde dice que, dice el profesor de Fiores, que es el apogeo de la explicación de la maternidad divina y de la virginidad divina de María. En el capítulo 12 de esa obra que está comentando el profesor de Fiores, cuyo autor es San Juan Damasceno, padre de la Iglesia, nacido en Damasco, y cuyo título lleva esa obra, Exposición de la Fe Ortodoxa, dice allí en el capítulo 12, la Santa Virgen es Theotokos, es decir, es la que engendró, generó y dio a luz al Hijo de Dios. Y explica el profesor de Fiores ese título que San Juan Damasceno le da a la Virgen, con las palabras mismas de San Juan Damasceno, que tienen ustedes en la página 213. Confesamos que la Santa Virgen es Madre de Dios verdaderamente. En efecto, así como es verdadero Dios aquel que nació de María, así también es verdadera Madre de Dios aquella que engendró al verdadero Dios encarnado. Entonces aquí pone de común acuerdo a la verdadera divinidad del Hijo de Dios con la verdadera maternidad de la Virgen María. Porque dice San Juan Damasceno que Dios fue engendrado por ella, pero no en el sentido de que la divinidad haya tenido comienzo por la Virgen, sino que el mismo Verbo de Dios en los últimos tiempos habitó en el seno de María y se encarnó sin experimentar cambios respecto de su condición de Hijo de Dios que había asumido antes de todos los siglos, y que una vez encarnado en el seno de María nació. Por lo tanto, la Virgen no engendró a un simple hombre, sino al Dios verdadero. Con ello, San Juan Damasceno concluye con esta afirmación de que el título de Theotokos
implica la unicidad de la persona de Cristo. Es decir, que en Cristo están contenidas las dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso, dice San Juan Damasceno, llamamos verdadera Madre de Dios a la Virgen Santa. Y dice que este nombre, Madre de Dios, Theotokos, o en latín, Dei Genitrix, ese nombre constituye el misterio de la economía de la salvación. Entonces vean ustedes la definición de San Juan Damasceno acerca de la importancia que tiene la encarnación del Verbo de Dios en el tiempo, en el seno de la Virgen, por obra del Espíritu Santo, para que se venere a la Virgen Santísima como verdadera Madre de Dios, porque el Señor Jesucristo es verdadero Dios, cuyas cualidades divinas tenía completamente explícitas antes de todos los siglos. Que al tomar carne en el seno purísimo de la Virgen, se constituyó en el Verbo eterno concebido en el seno de la Virgen, verdadero hombre y verdadero Dios. Después habla el profesor de Fiores de las homilías de los padres de la Iglesia que se produjeron en los siglos IV y V. Y dice ahí que hay muchas homilías, que es un conjunto imponente, dice así el profesor de Fiores. Es decir, podemos encontrar una variedad incontable de las homilías que se produjeron después del concilio de Éfeso en el siglo IV y en el siglo V. Los padres se distinguen por las reflexiones acerca de la Virgen y en esas reflexiones se expresan la especial madurez de la reflexión teológica de los siglos IV y V, hasta donde llegó la razón teológica de la explicación de la fe en la encarnación de Cristo en el seno de la Virgen y por tanto de la maternidad y de la virginidad de María. Y dice el profesor de Fiores que los aportes de los padres de la Iglesia acerca de la concepción del Verbo eterno en el seno de la Virgen constituyen una riqueza adicional de lo que se nos dice en la Sagrada Escritura acerca de Cristo, puesto que esas reflexiones que proponen los padres de la Iglesia acerca de la verdadera naturaleza humana y de la verdadera naturaleza divina de Jesucristo, una vez que se encarna en el seno de la Virgen, constituyen el argumento por el cual los padres de la Iglesia atribuyen verdadera humanidad a Jesucristo desde el momento en que se encarna en el seno de la Virgen. De modo pues que aquí el punto particular, aquello que nos ofrece el profesor de Fiores, es que la reflexión de los padres de la Iglesia enriquece el dato revelado proveniente de la Sagrada Escritura. Así como San Lucas o San Mateo nos dicen que el niño Jesús nació en Belén y que nació de María y que llegaron los pastores y llegaron los magos a adorar al niño, así también los autores del siglo IV y del siglo V, los padres de la Iglesia, nos proponen reflexiones cuya profundidad enriquece la explicación de la Sagrada Escritura acerca de Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Y dice el profesor de Fiores que durante el siglo VIII y IX continúa la tradición de las homilías marianas que defienden la maternidad
divina y la virginidad perpetua de María. Y nos pone como ejemplos a estos otros padres de la Iglesia del siglo IX, Focio y Jorge de Nicomedia, quienes mantienen que María estuvo limpia de toda culpa y cooperó a la salvación humana. Ahí está cómo durante los siglos 4, 5, 6, 7 y 8, los padres de la Iglesia profundizan y nos dejan en herencia las reflexiones, las puntualizaciones con las que se comprende mejor la naturaleza divina de Jesucristo, su naturaleza humana y también la maternidad de la Virgen, la maternidad divina y la virginidad perpetua. A lo largo de esos siglos, pues, la reflexión de los principales paladines de la fe católica, los padres de la Iglesia, nos ofrecen una cantidad de reflexiones que han quedado plasmadas en sus homilías. Así también, como dice el profesor de Fiores, que Focio, Jorge de Nicomedia, Simón, el teólogo, nos proponen aspectos de la maternidad divina de la Virgen, en donde profundizan acerca del conocimiento espiritual, sobre todo al reflexionarse entre los monjes de Occidente. Vean, aquí nos hablaba del Oriente, es decir, los padres de la Iglesia de Oriente, Focio, Jorge de Nicomedia y Simón, el nuevo teólogo, pertenecen al Oriente cristiano, allá en la península de Capadocia, de la Iglesia Ortodoxa, pero también dice el profesor de Fiores que las homilías que defienden la maternidad divina y la virginidad perpetua de la Virgen progresan y avanzan y se difunden también en la época de los monjes en Occidente, en donde la ciencia teológica va unida al conocimiento espiritual. También este autor, Juan Damasceno y Simeón, el nuevo teólogo, admite que María es madre de los fieles, no en el sentido de que ella los engendra como fieles, porque esa es tarea exclusiva de Cristo con el bautismo, sino que María es madre de los fieles en el sentido de que los cristianos a través de ella comunican, es decir, comulgan la carne inmaculada del Hijo, puesto que la carne de Cristo es la carne inmaculada de la Theotokos. Y entonces, pues, la derivación teológica de las homilías marianas de los siglos 8 y 9 de los padres de la Iglesia abunda al sentido de afirmar que la condición de fieles discípulos de Cristo solamente proviene de Cristo, pero que los cristianos a través de la Virgen estamos en comunión con la carne inmaculada del Hijo, puesto que la carne de Cristo es carne de la Theotokos, de la Virgen que engendró, generó y dio a luz a Jesús. Y en ese sentido, en la comunión del cuerpo de Cristo, comulgamos también la carne del Hijo, que es una carne que surgió del seno de la Virgen Santísima. De modo pues que esta reflexión nos lleva a la afirmación de que en el siglo VIII los padres de la Iglesia en esas homilías marianas nos proponen la profundización de la ciencia teológica, pero también del conocimiento de la vida espiritual de los fieles en relación con la devoción a María, en relación con la devoción a Jesucristo como Hijo de Dios.
Y luego dice el profesor de Fiores que al siglo XIV, hasta ahora habíamos hablado de los siglos IV y V con Focio, Jorge de Nicomedia y Simeón el Nuevo Teólogo. Y luego ha hablado el profesor de